al Salmo 7. Vamos al Salmo 7. Y por favor no olviden apagar su teléfono o ponerlo en silencio para no estar causando distracción. Bien, a Salmo 7 y vamos a leer versículos 10 y 11. Desde el 9, versículos 7 al 11 de Salmo capítulo 7, o Salmo 7. Dice la palabra de Dios: te rodeará la congregación, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Ante las circunstancias que estamos viviendo, he estado trayendo distintas enseñanzas, distintas exhortaciones, tratando de animar y de poder hacer entrar en razón a los hermanos de por qué pasa lo que está pasando, por qué vivimos lo que hemos vivido. Y yo sé que también ha venido un tiempo de prueba para hermanos en la iglesia. He escuchado de hermanos que han estado batallando con su trabajo, con su necesidad, etcétera, etcétera. Y ante todo esto uno podría preguntarse, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué padezco? ¿Por qué me aflijo? ¿Por qué dice la Biblia que si Dios es un juez justo, por qué paso lo que paso? ¿Por qué me pasa esta situación? ¿O por qué la iglesia está atravesando por esta prueba de fe? Porque hermanos, aunque esta situación que estamos viviendo a nivel mundial aqueja a todo ser humano, también hermanos está aquejando a la iglesia. La iglesia también está siendo probada, de lo contrario, ¿por qué estamos limitados en nuestra asistencia y ministerios? Si la iglesia, hermanos, no estuviese siendo probada, pues creo que estuviéramos con los cultos de una manera normal y pudiéramos estar congregándonos sin temor o sin limitaciones. Pero hermanos, también esto es un tiempo de prueba para el cristiano. Es un tiempo de prueba para la iglesia, para los hermanos. Es un tiempo de prueba para nosotros como ministros, que nuestro deseo es poder ver más y más almas venir a los pies de Cristo y más almas llegar a la iglesia. Y para nosotros como pastores es complicado, difícil poder aceptar esta limitante en cuanto a la asistencia. Si lo que queremos es ver las iglesias llenas de gente alabando y glorificando a Dios y de poder ganar más almas para Cristo. Y uno pudiera preguntarse ante la circunstancia que estamos viviendo, ¿por qué si la Biblia dice que Dios es justo, estamos pasando por ese tiempo de prueba? O uno pudiera decir, ¿por qué yo como justo delante de ti, Señor, estoy padeciendo? ¿Por qué sufre el justo? Y ante esta prueba de fe, muchas personas pudiéramos estar cuestionando sobre la justicia de Dios. Y muchos cristianos pudieran estar pasando, repito, un tiempo de desempleo, enfermedad, una mala economía, incertidumbre, deudas, carencias, incluso muerte. Estaba escuchando, hermanos, ayer o antier, le comentaba a mi esposa acerca de pastores que también han sido contagiados. Un pastor bautista en Perú, él se contagió de este virus y desafortunadamente perdió la batalla. No logró salir, y era un hombre maduro, pero era un pastor bautista allá en Perú, y él falleció en la semana a causa de este virus.
Me comentaba otro pastor de un grupo de pastores carismáticos que trataron de imponer las manos sobre gente enferma y ellos se contagiaron. Y ahora están batallando entre la vida y la muerte porque quisieron reprender al virus, y ahora están batallando estos pastores también con la enfermedad. Y estamos pasando por tiempo de incertidumbre, repito, una economía incierta. Hemos entrado en un tiempo de recesión económica. Hermanos no pudieran trabajar como quisieran trabajar. Hay limitante en el tiempo de empleo. Y podríamos cuestionar a Dios y preguntarle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué sufre el justo? O tal vez no lo cuestionamos, pero decimos esta respuesta: Dios sabe por qué hace las cosas y sabe por qué hace lo que hace. Hermanos, cuando nosotros tenemos ese tipo de argumento, estamos declarándole a Dios: está bien, acepto tu voluntad, pero no estoy de acuerdo porque no entiendo por qué haces lo que haces. Muchos hermanos se han acercado con un servidor en un tiempo difícil y dicen: bueno, Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué hace lo que hace. Y hermanos, puedo detectar en ellos cierto hermetismo. Puedo detectar en ellos cierta incertidumbre, cierta desconfianza o cierta desaprobación a lo que están pasando. Aunque con sus labios están tratando de reconocer la soberanía y la justicia de Dios, con su actitud están desaprobando lo que Dios está permitiendo en sus vidas. Y yo puedo palparlo por la actitud con la que dicen las cosas. E incluso una ocasión, un hermano estaba pasando por una mala noticia, escuchando acerca de un familiar muy querido que estaba enfermo, y este familiar estuvo a punto de morir, y con la cabeza agachada decía: yo no sé por qué Dios permite esto. Bueno, Él sabe por qué hace lo que hace. Pero no estaba aceptando y no estaba reconociendo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y su argumento era: este familiar no es malo, no ha sido una persona de mal, ha sido una buena persona, ha obrado bien, ha tratado bien a la gente, yo no sé por qué sufre. Y aunque trataba de aceptar la voluntad de Dios, en su corazón había cierta desconfianza, incertidumbre, cierta dureza, cierto hermetismo, había cierta desaprobación a lo que Dios estaba permitiendo. Hermanos, estoy seguro que hoy día podemos saber muchos así. Podríamos saber muchos cristianos que decimos: bueno, Dios sabe por qué hace lo que hace, Dios sabe por qué hace las cosas, pero en el fondo de nuestro corazón no estamos aceptando y no estamos reconociendo la perfecta voluntad de Dios. No estamos aceptando que lo que estamos pasando como tiempo de prueba es por algo y para algo. Y hermanos, quisiera hablar un poco más acerca de esta situación de por qué sufre el justo y cómo poder aceptar la perfecta voluntad de Dios. Vamos a orar antes de poder continuar. Padre bendito, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por ese tiempo de enseñanza de tu palabra. Y gracias, Señor, también por ese tiempo de prueba que como iglesia estamos pasando. Te ruego y te suplico que nos ayudes a entender el propósito de tu voluntad y que nos ayudes a entender el porqué de las cosas, y si no nos permites entenderlo, permítenos aceptarlo, reconocer que tú eres soberano y reconocer que tú eres Dios en los cielos y nosotros somos humanos, errantes, pecadores aquí en la tierra. Alabamos y glorificamos tu nombre y bendecimos tu nombre por toda la eternidad. Quédate con nosotros y pido de tu presencia y tu bendición para ese tiempo de enseñanza. Te pido por los hermanos que están en casa sintonizándonos y que están escuchando el mensaje de la palabra, que también sean atentos y pongan una debida atención al tiempo de la enseñanza de tu palabra. Sé con nosotros, lo ponemos en tus manos, todo te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pero como decía, a veces quisiéramos nosotros entender el porqué de las cosas y quisiéramos a veces tener una respuesta para todo lo que estamos pasando. Es como cuando a veces nuestros hijos vienen y nos preguntan: papá, ¿por qué esto? Y tú dices: híjole, ¿cómo le hago? Y tú quisieras tener una respuesta en ese momento.
A veces así queremos que de parte de Dios tengamos una respuesta para todo lo que estamos pasando, para todo lo que estamos viviendo. Y el detalle es como a veces no tenemos una respuesta, no aprobamos lo que Dios está haciendo. Como no tengo una razón de peso, porque no tengo un discernimiento de lo que está pasando, entonces lo que está haciendo Dios no lo aprobamos. Y repito, decimos, Dios sabe por qué hace las cosas, pero en el fondo hay una desaprobación y hay cierta rebeldía a lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Simplemente, hermanos, no necesitamos entender su justicia para poder calificarla como buena o mala. Simplemente debemos de aprender a aceptar la bondad, la perfecta voluntad de Dios con la fe de que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Y que todo lo que Él está permitiendo es para que, ante todo, su nombre sea glorificado. Pero para poder entender o tratar de entender la justicia de Dios o la voluntad de Dios, hermanos, necesitamos reconocer cómo obra la justicia divina o cómo se mueven los caminos de Dios, aunque no vamos a poder del todo. Mira, vamos a Isaías capítulo 55. A veces tú y yo quisiéramos entender todas las cosas que Dios está haciendo. Quisiéramos tener un razonamiento, porque nuestra falta de entendimiento nos lleva a un estatus de inseguridad. Como no sabes el porqué de las cosas, vives inseguro. Y ahí está el problema. No hemos aprendido verdaderamente a vivir por fe. No hemos aprendido a vivir por fe, hermanos. Si estuviésemos realmente viviendo por fe, no habría la preocupación que hay en muchos de nosotros. No habría ese cuestionamiento, porque no estamos aprendiendo verdaderamente a vivir por fe. Isaías capítulo 55 dice el versículo número 8 y versículo número 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí hay una gran diferencia, hermanos. Los pensamientos de Dios en nada se comparan con los tuyos y con los míos. Los pensamientos de Dios son más altos, dice, que los cielos y la tierra. Dice, así son mis caminos, mucho más altos que vuestros caminos. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Jehová Dios. Son totalmente, no opuestos, pero son totalmente diferentes en magnitud, hermanos. Los pensamientos de Dios son perfectos. Los pensamientos de Dios son completos. Tus pensamientos y mis pensamientos son errados, son equivocados, son limitados, son necios, son testarudos, son inclinados a un deseo carnal y son inclinados a buscar nuestro propio bienestar egoístamente. Pero hermanos, Dios no piensa por uno, Dios piensa por toda la humanidad. Dios piensa por su iglesia, Dios piensa por cada uno de nosotros. Hermanos, a veces tristemente pensamos y creemos que el mundo gira alrededor nuestro. Y no es así. Nosotros giramos alrededor del mundo y no es que Dios está en torno a nosotros. Nosotros tenemos que ubicarnos, someternos a la voluntad de Dios. Pero como no lo entendemos, nos enojamos. Nos endurecemos, nos cruzamos de brazos y decimos, como niño chiquito, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir a leer la Biblia, ya no voy a dar mis diezmos y mis ofrendas, ya no voy a servir a Dios. Como si estuviéramos castigando a Dios con esas actitudes. Y es que, hermanos, muchos de nosotros nos conducimos en base a nuestra lógica. Pero Dios no está sujeto ni a tu lógica ni a la mía. Él está sujeto a su voluntad. Mira un ejemplo.
de cómo Dios no está sujeto a la lógica. 1 Corintios 1:26. Primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo 26. Dios, hermano, hermana, no está sujeto a la lógica de ningún ser humano. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Veamos aquí, hermanos, una de las maneras ilógicas para nosotros en las que Dios se mueve. Ahora, el hecho de que para ti, para mí sea ilógico, no quiere decir que Dios esté fuera de la lógica, porque repito, Dios no está sujeto a la lógica del hombre. Él es el creador del universo, Él es el creador de todas las leyes. Él no tiene que someterse a ningún tipo de ley. Él se somete a su propia ley. Cuando el mundo buscaría lo más aceptado, lo más sabio, lo más poderoso, lo más inteligente, lo más reconocido para hacer cosas buenas y grandes, Dios dice: yo escojo lo menospreciado. Yo escojo lo que ha sido desechado por el hombre. Aquí vemos un ejemplo, hermanos, de cómo Dios obra de una manera confusa hasta cierto punto para nosotros, de una manera no entendible para ti y para mí. Ahora, preguntémonos, ¿todo lo que Dios está haciendo hoy día es justo? ¿Será justo lo que Dios está permitiendo en nuestro alrededor, en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestro planeta? ¿Qué dice Génesis capítulo 18? Parece que este versículo lo veíamos en la mañana. Génesis capítulo 18, verso 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Pregunto otra vez, ¿todo lo que Dios está haciendo es justo? ¿Sí o no? Sí. Dice aquí, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. De ninguna manera hay injusticia en Dios, y ahorita lo vamos a ver. Todo lo que Dios está permitiendo, todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios está permitiendo es justo. Es en base a su divina justicia. Es en base a su santidad, no en base a lo que tú y yo esperábamos. Mira, muchos de nosotros como siervos de Dios teníamos planes para estas fechas. Hablaba un pastor y decía: yo tenía planes de salir a conferencias, tener actividades, días grandes, pero se me olvidaba que no estamos sujetos a lo que nosotros decidimos, sino a lo que Él decide. Nosotros como iglesia teníamos planes. Hace 8 días teníamos planeado un día grande, el Día del Niño. Este próximo domingo teníamos planeado el Día de la Madre. Teníamos planeado una campaña para mayo. Pero ¿acaso es injusto lo que Dios está haciendo? ¿Es injusto al Dios no permitir que tuviésemos estas actividades? ¿Acaso Dios no quiere que esas almas que podrían haber venido sean salvas? Claro que Él quiere que sean salvas. Y por supuesto que Él quiere que su nombre sea glorificado. Pero nuestros planes no son los planes de Dios. Y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Muchos pudiéramos cuestionar la justicia, la santidad y la perfección de Dios ante lo que estamos viviendo. Y podríamos cuestionar: Dios, ¿qué no quieres lo mejor para tus hijos? ¿No quieres lo mejor para tu iglesia? ¿No quieres lo mejor para las almas? Muchos podríamos estar preguntándonos eso. Pero hermanos,
Dios sigue siendo justo. Y Dios sigue anhelando la salvación del mundo. El detalle es que muchas veces ignoramos los caminos y la manera en que Dios está trabajando en nuestras vidas, y como no lo entendemos, lo desaprobamos. Como no lo entendemos, lo cuestionamos. Como no lo entendemos, decimos: ay, Señor, tantas cosas que tenía planeadas para estos días, y tantas almas que hubiésemos querido traer, y tantas familias con las que quería trabajar, y tantos planes. Pero hermanos, dice la Biblia en Santiago: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero caemos en el error de planear. Y haremos, como dice Santiago, haremos esto, iremos allá y traficaremos y ganaremos. Y Santiago dice: no. Más bien tienes que planear en base a la voluntad de Dios, si el Señor quiere. Y si Él quiere, va a pasar. Y si no quiere, no va a pasar. Punto. Miren Eclesiastés capítulo 11. No lo entendemos, lo desaprobamos. Lo entendemos, lo aceptamos y decimos: Señor, tu voluntad es perfecta. Pero repito, no tenemos que entender las cosas para aceptarlas como parte de su justicia. Porque Dios sigue siendo justo, lo entiendas o no lo entiendas. Dios sigue siendo bueno, lo entiendas o no lo entiendas. Y Dios sigue siendo digno de tu alabanza y tu adoración, lo entiendas o no lo entiendas. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Tú y yo somos unos ignorantes acerca de la voluntad de Dios. Y por eso caemos en desesperación, porque ignoramos la manera en que Dios está obrando y trabajando y moviendo las cosas. ¿Alguien sabe cómo se forma un bebé en el vientre de una mujer? ¿Cómo se forman los huesos? ¿Cómo se forman las extremidades? ¿Cómo se van formando los ojos? Todo lo que dentro del bebé está haciendo, ¿lo conocemos? ¿No? Y dice: así como tú ignoras también el camino del viento. ¿Alguien puede ver el viento? No, puede ver lo que levanta el viento. Puede ver el polvo que levanta el viento, pero el viento no lo puedes ver. Y dice: así como ignoras y no sabes el camino del viento, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y hermanos, ignoramos lo que Dios está haciendo. Y más cuando estamos lejos de su presencia, todavía lo ignoramos más. Hermanos, no necesitamos entender lo que Dios está haciendo para decir que aquello es bueno, o que aquello es justo, o decir incluso que aquello es malo o injusto en nuestro propio razonamiento. Hermanos, se trata de entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y se trata de, con fe, reconocer que todas las cosas que Dios hace es para mi bien y para tu bien. Romanos 8:28, un texto tan conocido pero tan olvidado por muchos de nosotros. Y más lo olvidamos en los momentos de prueba, en los momentos de desesperación, en los momentos de dificultad. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿a quiénes les ayudan para bien? A los que aman a Dios. No a aquel que aborrece y que no está en el camino de Dios. Y ahí está el detalle con muchos. No amamos a Dios o no aman a Dios. Y por eso las pruebas para ellos son destructivas. Causan aflicción, son tristes, causan congoja, desesperación, porque no aman a Dios. Mucha gente puede decir: ay, Dios, yo te amo. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Mucha gente profesa amar a Dios, pero no está guardando los mandamientos de Dios y no está siguiendo el camino de la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia que a aquellos a quienes tratamos o estamos amando al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Pero yo no alcanzo a ver la bondad o las cosas buenas que Dios está haciendo ahorita con mi vida. Yo no alcanzo a entenderlo. No se trata de que lo entiendas, sino que lo reconozcas y lo aceptes por fe, porque la palabra de Dios así lo dice, y la palabra de Dios no miente. Y Dios no te va a mentir, y Dios no te va a decir algo que está en contra de su voluntad. No siempre, hermanos, necesitamos entender las cosas para tener que aceptarla de buena gana y de buena voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, sigue siendo perfecta. Dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la buena voluntad de Dios. 3 características de la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Y aquí lo dice: buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Metámonos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero estoy pasando por un tiempo de prueba. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero hay enfermedad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no tengo empleo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero tengo un problema económico. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entendámoslo. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, porque los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos, mucho más sublimes que el tuyo y que el mío, que es limitado, pequeñito, que es lleno de ignorancia, lleno de necedad, lleno de incertidumbre, de desconfianza, de miedo. No así la voluntad de Dios. Hermanos, este versículo de Romanos 12:2 no aplica nada más para cuando nos va bien. Aplica en todo momento. En todo momento. En cualquier circunstancia de nuestra vida. En cualquier momento aplica. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él sabe lo que Él hace. Y sabe por qué lo hace. Lo acabo de preguntar. ¿O acaso hay injusticia en Dios? ¿Es injusto Dios con lo que está permitiendo en nuestra tierra? Mira el Salmo 92. Salmo 92. Versículo 15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En él no hay injusticia, ni una pizca, ni una milimétrica partícula de injusticia hay en Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite es porque Él es justo. Porque Él es justo, Él es soberano, Él es perfecto y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces, aunque reconozcamos su voluntad, seguimos sin entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Y uno de los detalles y una de las causas que impiden que entendamos el porqué son nuestras injusticias, nuestros pecados, nuestra rebelión, nuestra maldad nos impide ver la justicia divina de Dios. Nos impide ver la perfección de lo que Dios hace por causa de mi maldad, de mi rebeldía, de mi desobediencia. Por causa de mi testarudez, por causa de querer vivir la vida a mi manera y no a la manera de Dios, no alcanzamos a ver la justicia de Dios. Miren Malaquías capítulo 3, versículo 5. Libro de Malaquías,
capítulo número 3, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dice, y vendré a vosotros para juicio. Mira, Dios iba a traer juicio a aquellos que estaban viviendo en injusticia, en pecado, en maldad, y no tenían temor de Dios. Mira el versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Vamos, Él sigue siendo el mismo. Desde el día en que se manifestó con el primer hombre, Adán, al día de hoy, Dios sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Entonces uno puede preguntar, bueno, entonces ¿por qué Dios ha sido más paciente que en los tiempos de Israel? Pues por su misericordia, por la sangre de Cristo, pero no porque Él sea diferente. Él sigue siendo un juez que aborrece la injusticia, que aborrece el pecado. Y como lo veíamos la semana pasada, Dios está cansado de tanta injusticia. Dios está cansado de tanta maldad, aún de la que nosotros los cristianos estamos viviendo y cometiendo. Dios está harto de tanta rebelión de nuestra parte. Dios está insatisfecho con tanta testarudez y tanta rebeldía y tanta desobediencia y tanta queja de nosotros, el pueblo cristiano, y de tanta vez que caemos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no entendemos. De tantas veces que Dios te habla y te dice, entrégame tu pecado, entrégame esa vida de disolución, sírveme, conságrate, sé fiel, y no queremos. De tanta vida doble, hipócrita, mostrando cara de gente piadosa, pero llevando vidas dobles. De eso Dios está cansado. No preguntemos por qué sufrimos, por qué pasamos, por qué vivimos lo que vivimos, si estamos siendo blasfemos con el nombre de Dios en muchas de nuestras acciones. Y preguntamos y decimos, ay Dios, ¿por qué sufro? ¿Por qué sufro? Pero no somos capaces de mirar a nuestro interior. No somos capaces de mirar la maldad de nuestro corazón. No somos capaces de mirar la hipocresía, la indiferencia, la doblez de nuestro corazón, y que no estamos viviendo vidas rectas delante de su presencia. Y no porque confiemos en nuestras justicias, sino porque confiamos en la justicia de Cristo, pero aún así estamos jugando con la misericordia y la bondad de Dios. Y seguimos preguntándonos por qué paso lo que paso, y que por qué sufro lo que sufro, y por qué padezco lo que padezco. Y no somos capaces de mirar cómo estamos desperdiciando nuestra vida y cómo estamos haciendo a un lado la misericordia de Dios y desechando su paciencia y desechando su amor y desechando su gracia, aprovechando el tiempo para nuestras carnalidades, para vivir en el mundo, para nuestros deleites y no para servir a aquel que nos redimió. Hemos actuado impíamente. Y lo triste es que lo aceptamos solo hasta que viene la adversidad y la prueba, no antes. No antes, cuando todo está bien, decimos todo está bien y llevamos vidas dobles, vidas de pecado, vidas de disolución y decimos todo está bien porque no hay juicio de Dios. Y así, hermanos, como en los tiempos de Jeremías, cuando dice la Biblia que Jeremías, que Dios le mostró
a Ezequiel, Dios le mostró la vida doble de los ancianos que estaban detrás del templo, la vida doble de las mujeres piadosas. Porque Dios dice: y no traeré yo juicio a la casa de Dios, a mi casa, por aquellos que están llevando una vida doble. Esos pensaban que estaban bien porque no había prueba, porque no había adversidad, porque no había situación difícil, porque no había guerra, porque no había enfermedad, porque no había muerte. Decían: estamos bien. Y en su pensamiento estamos bien, convirtieron la libertad en libertinaje. ¿Y cuánto cristiano vive en libertinaje y no en la perfecta libertad que es en Cristo? Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Somos libres en Cristo, pero no libres para hacer de nuestra vida lo que querramos. Y nos quejamos, siendo libertos, viviendo en libertinaje y pisoteando la libertad que Cristo nos ha dado. Miren Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Dice, hermanos, en el contexto que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Pecaron, murmuraron. Y por causa de la murmuración del pueblo, Dios trajo serpientes que empezaron a picar y a matar a los habitantes del pueblo de Israel. En ese momento, cuando Dios levanta estas serpientes, dice la Biblia que mucho pueblo murió. Y solo entonces el pueblo dijo: hemos pecado, hemos fallado. Pídele a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y así podemos estar muchos. Mientras todo está en paz, creemos que estamos bien. Creemos que no hay nada de qué arrepentirse. Creemos que no hay nada que confesar. Creemos que no hay nada de lo que tengamos que apartarnos, porque todo está bien. Y Dios tiene que permitir tiempo de prueba para que reconozcamos que en realidad no estábamos bien. Y que en realidad estábamos tratando de engañar a Dios y su justicia con nuestras vidas dobles. Mira Ezequiel capítulo 8, ya lo encontré. Ezequiel capítulo 8. Y hermanos, es triste la manera en cómo Dios tiene que mostrarle a Ezequiel la doblez y la falsedad de su pueblo. Versículo 5, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí, mira, en la pared un agujero. Hace cuenta que Ezequiel está asomándose ahí en el templo, como viendo a ver lo que había adentro. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo: luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Hermanos, esto fue dentro del templo.
Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y así hay muchos cristianos: no nos ve Dios, no me ve Dios, nadie me ve. Puedo llevar una vida doble, puedo llevar una vida liviana, puedo llevar una vida de pecado y presentarme en la iglesia y poner mi cara de santo y poner mi cara de que yo no estoy viviendo en pecado, en maldad, y que soy un buen ganador de almas, y soy un buen testificador, y soy un hermano, me he visto de corbata, me he visto de traje, sonrío, digo Dios le bendiga. Y Dios dice: ¿no ves lo que ellos están haciendo en oculto? ¿No ves lo que ellos están haciendo cuando nadie más los está mirando? ¿No ves lo que ellos están hablando? ¿Qué tipo de contactos, qué tipo de argumentos, qué tipo de vidas están llevando? Y ellos dicen: no me ve Dios, no me ve Dios. Jehová ha abandonado la tierra, decían ellos. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban sentadas allí, endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Mira, están viendo mujeres que estaban adorando a un Dios falso. Mujeres endechando, haciendo como adoración, como no recuerdo cómo se expresa la palabra endechar, como tristeza, como servir a Tamuz, un Dios falso. Versículo 16: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí en la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente, en la casa de Jehová, adorando al sol. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y no es lo que estamos muchos viviendo en estos días. Y mostrando una cara de angelitos, una cara de buenos cristianos, y llevando una vida de abominación y doble delante del Señor. Tal vez no estás adorando al sol, pero ¿qué tal en tu corazón hay envidia, hay odio, hay otras cosas en tu corazón antes que Dios? ¿Qué tal en tu mente hay perversidad? ¿Qué tal en tu corazón hay malos deseos, hay envidias, hay celos, hay falta de amor, hay falta de obediencia a la voluntad del Señor? No preguntemos por qué nos pasa lo que nos pasa. No preguntemos por qué vivimos, por qué sufrimos, por qué padecemos, por qué hay carencia, por qué no hay trabajo, por qué no hay bendición de Dios, si estamos viviendo vidas dobles. Si estamos llevando una vida de disolución, una vida de pecado, una vida de maldad. Y nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué sufre el justo. Pues si fuésemos justos no estuviésemos así. Pero no es así, hermanos. Hemos olvidado que Dios es 3 veces santo. Y nosotros ni a un solo nivel de santidad podemos llegar con nuestras vidas. Dice en Isaías 6:3, santo, santo, santo. Y esa es la razón por la que muchas veces no entendemos qué es lo que está haciendo y por qué hace lo que hace. Y hasta nos quejamos. Y hasta volteamos el rostro al cielo provocando a Dios. Y cuestionando por qué a mí, por qué yo. ¿Y por qué mi familia? ¿Y por qué mis hijos? ¿Y por qué mi esposa? ¿Y por qué mi marido? ¿Y por qué mi trabajo? Ignoramos que hemos fallado.
Ignoramos que hemos pisoteado y blasfemado su nombre. Ignoramos que nos hemos detractado a hacer su voluntad. Y no entendemos por qué hace lo que hace, porque estamos tratando de mirar nuestras justicias, haciendo a un lado nuestras injusticias. Estamos tratando de mirar lo bondadoso, lo bueno que somos, lo santo que somos, lo grande cristiano que somos. Y decimos, yo voy a la iglesia, doy mis diezmos, doy mis ofrendas. Pero ¿qué tal está tu corazón delante de Dios? Pero ¿qué tal están tus pensamientos delante de Dios? Ofendiendo, cuestionando, gritoneando, menospreciando y haciendo mal y siendo rebeldes y desobedientes a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Oh, hermanos, estamos lejos de su santidad, pero muy lejos. Estamos lejos de vivir la perfecta voluntad de Dios, porque estamos viviendo en nuestra voluntad, no en la voluntad de Dios. Estamos viviendo en nuestros caminos, y como nuestros caminos no están saliendo, en nuestros caminos no nos salen las cosas, le preguntamos y cuestionamos a Dios por qué. Si estoy haciendo bien las cosas, si voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero no miramos lo que hemos dejado de hacer. Solo miramos lo que estamos haciendo bien, entre comillas. Y ya queremos que por eso Dios desde los cielos nos aplaude, nos dé muchos premios y galardones por lo poco que hemos sido obedientes. Por lo poco que hemos vivido en santidad y en obediencia. Y seguimos cuestionando por qué sufre el justo. El inconverso puede cuestionar la bondad de Dios, pero tú y yo que entendemos la bondad de Dios, no tenemos por qué cuestionarle. No tenemos razón de peso por la cual cuestionarle si realmente miramos lo que somos delante de su presencia. Gente puede decir, si yo sirvo a Dios. Pastores podríamos decir, si yo predico su palabra. Si anuncio el evangelio, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Mira, a lo mejor el pastor o la familia del pastor que falleció pudiera haber preguntado, ¿y por qué? ¿Y por qué no? Y algunos saben del evangelista Daniel Garlic, que está pasando por un tiempo difícil por el cáncer que le encontraron. Y hermanos, yo puedo ver cómo la misericordia de Dios está manifestándose en su vida. Él ha bajado mucho de peso, está demasiado delgado, está débil. Y aún así Él quiere todavía predicar en las iglesias. Y aún así Él sigue hablando de la bondad de Dios. Y aún así Él sigue predicando de lo bondadoso que Dios es con Él. Él decía hace poco que Él tiene un cáncer tan agresivo que la mayoría de la gente muere a los 6 meses de habérsele declarado. Y decía, estoy a punto de cumplir 1 año de que se me declaró este cáncer y por la gracia de Dios aquí sigo. Uno pudiera preguntarse, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué padece el justo? Hace poco supimos la noticia de un pastor que fue secuestrado. Fue secuestrado y fue torturado. Ese pastor yo lo pude conocer en una conferencia de jóvenes, predica tremendo el hombre. Buena predicación, buena enseñanza, iba a muchos lugares a predicar. Y fue secuestrado, y fue torturado. Y hasta lo último que supe es que estaba a punto de dejar la ciudad en la que estaba, porque ya lo tenían amenazado para irse a otro lado. Y uno podía preguntar, si Él es un hombre de Dios, ¿por qué sufre el justo? Y podemos preguntarnos, ¿por qué sufre el justo? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Hermanos, Dios sigue siendo bueno. Y Dios sigue siendo justo. Y Dios sigue permitiendo las cosas por un propósito. Y muchos de esos propósitos es para que su nombre sea glorificado. Yo puedo ver en la vida de ese pastor Garlic y puedo pensar cuando los apóstoles le dijeron a Cristo, ¿quién pecó? A sus padres para que haya nacido ciego.
¿Qué dice Cristo? Ni ese ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y es lo que ha venido haciendo este pastor en los últimos meses. Glorificar el nombre de Dios. Ensalzar el nombre de Dios ante la enfermedad que le está pasando. Viene el segundo de Crónicas, capítulo 19. Segundo de Crónicas, capítulo 19. Versículo número 7. Sea pues con nosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Hermanos, como hijos suyos, Dios prometió estar con nosotros en las pruebas, no librarnos de las pruebas. Hermanos, si Dios no nos castigase como a sus hijos, pregunto, ¿entonces sería un juez justo o un padre justo si nos dejara sin castigo? No sería justo. Aún como padre, Él sabe que necesitamos ser castigados cuando desobedecemos, porque entonces no saldría un padre justo para con nosotros. Miren Jeremías capítulo 26. Dios no prometió librarnos de las pruebas, pero sí prometió estar con nosotros en medio de las pruebas. Les voy a leer un pasaje antes del de Jeremías. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43, 1 al 3. Dios promete estar con los suyos que están en su voluntad en los tiempos de prueba. Y aquí la pregunta es, ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Estás en el centro de su voluntad? ¿Estás en sus caminos? Jeremías 46, 28. Tu siervo Jacob, mío Jacob, no temas. No, dice tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. De ninguna manera, dice Dios, te dejaré sin castigo. Dios sabe, hermanos, que tiene que hacer justicia en muchos de nosotros, sus hijos. Porque sabe la vida que hemos llevado. Porque sabe la manera en que nos hemos conducido. Y de ninguna manera nos ha de dejar sin castigo porque no queremos entender. Demos gracias a Dios, hermanos, que como a hijos Él nos castiga con amor. De lo contrario, nos destruiría con su ira, como hará con el impío en el día del juicio. No lo vemos por el tiempo, pero en Hebreos 12:5 habla acerca de la disciplina de Dios. Que si nos deja sin disciplina seríamos bastardos y no hijos. Y demos gracias a Dios, hermanos, porque Él castiga, pero con misericordia, si somos realmente sus hijos. Además, hermanos, entendamos que el juicio de Dios comienza por su casa. Primera de Pedro 4:17. Hay mucha gente que pudiera decir, bueno, y si tú eres cristiano, ¿por qué te va tan mal? ¿Por qué sufres? ¿Por qué padeces? Sabemos, hermanos, que la mayor parte de la vida cristiana es una vida llena de bendiciones, pero también la vida cristiana está llena de pruebas, de adversidades. Y una de las razones es por lo que dice en Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero no comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio comienza por la iglesia.
El juicio comienza por sus hijos, porque al final el juicio de aquellos que no han sido juzgados será peor, será tremendo. Lago de fuego estará esperándoles. Gracias a Dios, a ti y a mí no nos espera un lago de fuego. Sí, viene disciplina, viene castigo, viene aflicción, pero no una eternidad sin Cristo en el lago de fuego. Demos gracias a Dios, hermanos, que no somos condenados al fuego por la sangre de Cristo. Y que es necesario tal vez que comience Dios con su casa, porque somos rebeldes, contumaces y dobles de corazón. Tal vez tú dirás, pero yo no le he fallado a Dios, no he pecado como para padecer de esta manera. Una pregunta, ¿has sido realmente fiel a Dios? ¿Le has honrado con tu vida, con tus bienes? Si es así, pues no hay que temer. Dice Dios, yo honraré a los que me honran. Pero te pregunto, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dice tu corazón en cuanto a tu fidelidad real a las cosas de Dios? Si esta prueba que estamos pasando el día de mañana se multiplica por 2, por 3, por 4, ¿en qué o en quién estarás confiando? Mis hermanos, si hay en algo en lo que yo puedo confiar, es en la fidelidad de Dios. Y que si yo he tratado de ser fiel a Dios, que si yo he tratado de seguir el camino de Dios, confío en que Dios será fiel para conmigo. Si yo confío en que he tratado de obedecer a su mandamiento, yo confío en que he tratado de servir a su palabra. En la mañana, hermanos, hablaba con alguien y le decía, mire, Dios ha tenido que tratar conmigo de tantas formas y literalmente ha tenido que obligarme a hacer cosas que yo no quería hacer en el ministerio. Y no porque fuera malo, sino por rebeldía, por indiferencia, por temor, por incertidumbre, por pena. Yo decía, no, Señor, no. Hermanos, tantas veces Dios ha obrado en mi corazón y al final digo, Señor, te voy a obedecer. Señor, te voy a servir. Señor, voy a hacer lo que tú me pides porque quiero obedecerte a ti y quiero hacer tu voluntad. Y yo te pregunto, cada ocasión que Dios habla a tu vida, ¿le eres obediente a su voz? ¿Eres obediente a su palabra? ¿Eres obediente a servirle cada vez que te ha hablado tu corazón? ¿Eres obediente cuando Él te ha dicho, sé fiel a mi casa, sé fiel a mi palabra, sé fiel en orar, sé fiel en anunciar, sé fiel en cambiar tu vida, en dejar cambiar tu corazón, sé fiel en dar más para mi obra, sé fiel en dar más para misiones, sé fiel en dar más para ofrendas, sé fiel en ser de bendición a la iglesia? ¿Lo has hecho? ¿Has tratado de vivir con integridad y en verdad cada día de tu vida en el ministerio? ¿Has tenido una constante actitud de arrepentimiento, como decía en la mañana, cada día que Dios habla a tu corazón? ¿Estás buscando honrar a Dios con tu vida, con tus bienes, con tu casa, con todo lo que Dios te ha dado, con tu economía? ¿Estás tratando de hacerlo? ¿Estás poniendo al servicio de Dios todo con lo que Él te ha provisto y te ha dado para su honra y gloria? ¿O has sido rebelde a su voz? ¿O has sido desobediente a lo que Él te ha pedido en muchos aspectos, en muchos momentos en tu vida? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Estás viviendo conforme a la justicia de Dios que te ha pedido? Sacrifica, da, entrégate, sírveme con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mira, yo te puedo decir, si tú lo has hecho, ten la confianza en que la fidelidad de Dios te sostendrá. ¿Pero qué te dice tu corazón?
Ahora no estoy diciendo que si no lo has hecho Dios te va a desechar, pero tú sabes que como un padre y una madre siempre querrá dar más y mejores cosas a su hijo obediente que al hijo desobediente. Un padre siempre va a querer premiar, siempre va a querer reconocer, siempre va a querer llenar de provisión y de cosas buenas a ese hijo que le honra, a ese hijo que le obedece, a ese hijo que se le sujeta, a ese hijo que le reconoce, que al hijo que no anda en sus caminos, que al hijo que no está sometiéndose u obedeciéndole a su voluntad. ¿A quién tú crees que el padre querrá premiar mucho más? ¿Al obediente o al desobediente? Aunque aún así, en su gracia y amor, sostiene aún al desobediente, pero al obediente le premia, le bendice, le sostiene, le guarda y le da hasta lo que no merece. Yo no soy mejor que nadie, hermanos, pero he podido ver cómo Dios ha bendecido mi vida de una manera que ni merezco, que ni soy digno. Pero quiero tratar y quiero seguir en el camino de la voluntad del Señor, haciendo lo que Él me pide y lo que Él espera de mí. Y Dios me ha dado esa confianza de que vendrá prueba, sí, puede venir prueba, escasez, necesidad, carencia, pero Dios seguirá sosteniendo a sus hijos que obedientemente quieren seguir honrándole, glorificando y sirviéndole. Porque Dios no va a desamparar a sus hijos. Pero muchos de nosotros nos quejamos. No tengo tiempo, no tengo buena economía, no tengo bienes, no esto, no lo otro. Y Dios cuántas veces nos ha hablado y no queremos obedecerle. ¿De qué manera le contestas a Dios cuando Él te pida que hagas cierto sacrificio en tu vida? No tengo tiempo, no puedo, no tengo dinero, tengo otros gastos, tengo una familia por la cual velar, tengo deudas que pagar, son mis bienes, son mis cosas, tengo que ir a trabajar, no puedo ir a la iglesia. ¿De qué manera le contestas a Dios? Mira en Apocalipsis capítulo 3. Oh, hermanos, el juez justo recompensará a cada uno de acuerdo a nuestra fidelidad también. Vamos antes a 2 Timoteo 4:8 y después vamos a Apocalipsis 3:10. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, un texto más y terminamos. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si leemos el contexto, Pablo está hablando de la corona de justicia para los que han sido fieles a Él. Dice el versículo 6, ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo está hablando de una corona de fidelidad. Oh, hermanos, Dios recompensará a cada uno de acuerdo a nuestra fidelidad a Él. Y Él ha prometido guardarnos en el día de la prueba. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ciertamente, hermanos, se refiere al tiempo de la tribulación, pero esta promesa puede aplicarse a tu vida, a mi vida, en estos tiempos de dificultad. Por cuanto has guardado mi palabra, dice Él, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Tú puedes decir que Dios te va a guardar del tiempo de la prueba? Por tu obediencia, por tu fidelidad, por tu entrega, por tu corazón, por tu sacrificio, por tu disposición, por tu deseo. O pudieras decir, no lo sé. Él es soberano, hermanos.
Él sabe por qué hace lo que hace. Él sabe lo que está trabajando en cada corazón que tú y yo ignoramos. Y la gente dirá, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y lo que tenemos que hacer, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y Él lo está haciendo. Él es soberano y sabe por qué hace lo que hace, por qué no hace lo que no hace, ya que en Él no hay injusticia. ¿Por qué sufre el justo? ¿Dios es justo o injusto? ¿Somos justos en nuestras vidas? ¿O hay rebelión y desobediencia en nuestro corazón? ¿Qué nos dice el Señor en esta tarde? Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das cada día. Gracias por sostenernos con tu poderosa mano, aún sin merecerlo. Gracias por tu cuidado, provisión y protección que nos das aún sin merecerlo. Gracias, Señor, por la paz con la cual tú puedes colmar nuestro corazón en medio de la prueba. Pero yo estoy seguro, Señor, que quisieras, podrías darnos mucho más de lo que tal vez hemos recibido. Si tan solo hubiese más obediencia y fidelidad a tu voluntad perfecta. Si tan solo huyésemos de la rebelión con la que vivimos, si tan solo confesásemos nuestra maldad, desobediencia y pecado. No podemos decir que tú eres un juez injusto, porque no lo eres. Eres un Dios perfecto, un juez justo, que castiga a sus hijos de acuerdo a sus obras, porque les amas y quieres disciplinarles. Oh Dios, danos de tu gracia para que esta promesa que hemos leído la hagamos propia en nuestra vida con respecto a la prueba que todavía está por venir a este mundo. Perdónanos, oh Dios, por nuestra desobediencia y rebelión. Perdónanos, oh Dios, por no someternos a tu voluntad como tú nos lo has pedido. Perdónanos, oh Dios, porque contra ti y solo contra ti hemos pecado. Porque llevamos vidas dobles, vidas de hipocresía, vidas de maldad, vidas de disolución, vidas blasfemas, vidas pervertidas, vidas de un corazón duro, vidas de concupiscencia, como lo veíamos en tu palabra, cuando en tiempos de Israel el pueblo en el propio templo adoraba falsos dioses, endechando a dioses falsos, a demonios. Y tú decías a tu siervo, no he de traer justicia. Oh Dios, tu pueblo, el pueblo cristiano, te hemos fallado. Tu pueblo hemos caído en maldad, en desobediencia, en disolución, y todavía levantamos la mirada al cielo, cuestionando y preguntando, ¿por qué sufro? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué padezco? Y no queremos entender. Oh Dios, tenemos lo justo, no lo que merecemos,
porque si tuviésemos lo que merecemos estaríamos en el infierno. Tenemos lo que tu misericordia nos da y detiene para no sufrir de más. Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a aceptarlo, ayúdanos a reconocerlo en nuestra vida, por amor a tu nombre, por amor a tu obra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada. Habrá alguien que dirá: pastor, no tengo la seguridad de mi salvación. No tengo la seguridad de que mi alma estará ante la presencia de Dios al morir. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Tal vez ahí en casa alguien está escuchando, viendo el mensaje y no tienes esa seguridad de tu salvación. ¿Por qué no le pides a Cristo ahí en tu lugar, en casa, que venga a tu corazón? ¿Por qué no le pides a Cristo que perdone tus pecados y que te libre? Porque las pruebas que vienen son peores que la que estamos pasando. Porque la prueba que viene a este mundo va a ser más difícil, más dificultosa, más tremenda. Estamos empezando a vivir principio de dolores, dice la Biblia. Ponte a cuentas con Dios y Él puede librarte de la prueba que viene todavía a este mundo. Pídele a Cristo que te salve y confía en su sacrificio. Hermano, hermana, ¿cómo estamos viviendo delante del Señor? ¿Qué tipo de vida estamos llevando? ¿Una vida absoluta, total, o una vida doble? Puestos de pie con ojos cerrados, vamos a oír el piano. Yo te invito a pasar al frente a su negocio. Oh Dios bendito, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu amor, gracias Señor por tu justicia, gracias porque tus caminos son perfectos, porque en ti no hay maldad, porque en ti no hay injusticia, porque en ti no hay acepción de personas. Gracias Señor porque aún sin merecerlo, tú has guardado, tú has cuidado y seguirás haciéndolo para con tus hijos. Cuánto más para con aquellos que obedientemente han sido fieles a ti. Cuánto más en aquellos que han obedecido a tu voz cada vez que tú has hablado a sus vidas. Alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Danos de tu gracia, oh Dios, de tu ayuda, de tu bendición, de tu provisión. Oh Dios, permítenos tener esa promesa de ser librados en el tiempo de la prueba que vendrá a este mundo, antes del tiempo del rapto. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos, te damos gracias por todo. Amén.